Mi novio me humilló públicamente durante meses, coqueteos, burlas, gaslighting y un beso con su ex frente a todos mientras sus amigos grababan y se reían. Lo que no sabía era que yo iba a exponer cada mentira con sus propios videos y confesiones. Hace 3 meses empecé a notar un cambio sutil pero constante en Marcos. Todo comenzó en septiembre, cuando en una de las primeras fiestas que compartimos le pedí que no coqueteara con otras chicas. Su reacción me dejó helada, se rió delante de todos y dijo que yo estaba obsesionada con él. Sus amigos Dylan, Raúl y Curtis estallaron en carcajadas, y desde ese momento comenzaron a burlarse de mí cada vez que estábamos juntos, llamándome la novia pegajosa y lanzando comentarios que me hacían sentir invisible y ridícula. Lo peor era que Marcos no parecía darse cuenta de que me estaba lastimando, o quizás simplemente no le importaba. Al principio intenté razonar con él, recordándole mis límites, explicándole cómo me hacía sentir su comportamiento, pero él siempre tenía una excusa lista. Todo era una broma, nada serio, solo un baile. Solo estaba coqueteando. Movía la cabeza como si yo estuviera loca, y sus amigos siempre lo respaldaban, reforzando la idea de que yo exageraba. Cada vez que lo confrontaba, terminaba sintiéndome culpable, como si fuera yo la que no entendía su sentido del humor. Pero la escalada fue imparable. Marcos empezó a poner a prueba cada límite posible. Bailaba con chicas que apenas conocía, me guiñaba el ojo desde lejos, me pasaba por delante de manera intencionada y hasta les daba su número a mujeres al azar frente a mí. Cada vez que intentaba acercarme, él me ignoraba o me respondía con una sonrisa arrogante. Su desprecio disfrazado de broma me consumía lentamente, y yo me sentía atrapada en una relación donde mi indignación era ridiculizada por el hombre que decía amarme y por sus amigos, que parecían disfrutar de mi incomodidad. La situación llegó a su punto más humillante en la fiesta de cumpleaños de Curtis. El lugar estaba lleno de gente de nuestra universidad y escuelas cercanas, con música alta, luces parpadeantes y un ambiente que parecía perfecto para divertirse, pero que para mí se convirtió en una pesadilla. Sabrina, la ex de Marcos, apareció con un vestido rojo que le ajustaba cada curva, y desde semanas antes le había estado enviando mensajes, aunque él insistía en que solo eran amigos. La vi tocarle el brazo mientras hablaban, recorrerle el bíceps con los dedos y sonreír de manera provocativa. Marcos me miraba de reojo, orgulloso, arrogante, disfrutando de mi indignación. Sus amigos estaban cerca, grabando cada movimiento con sus celulares, como si todo fuera parte de un espectáculo destinado a humillarme. Marcos estaba bebiendo sin control desde que llegamos, y no perdió oportunidad de comprarle tragos a Sabrina mientras me ignoraba por completo. Cada intento de integrarme a la conversación era ignorado, me daba la espalda, cambiaba de tema o simplemente me dejaba sola. Yo me sentía pequeña, impotente, y al mismo tiempo furiosa. Sentía una mezcla de rabia y vergüenza que me dejaba paralizada. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel y al mismo tiempo tan indiferente a mi sufrimiento. Y entonces, alrededor de las 11 de la noche, todo explotó. Marcos tomó a Sabrina por la cintura y la besó con lengua frente a todos, sujetándola con fuerza mientras sus amigos gritaban y aplaudían. El beso duró lo que me pareció una eternidad, y yo estaba allí, atrapada en un torbellino de humillación, mientras los gritos de Dylan y Raúl retumbaban: «Se lo merecía, se lo merecía». La gente reía, otros se mostraban incómodos, pero nadie intervino. Marcos se separó de Sabrina, me miró fijamente y me dijo que todo era solo una broma. Ella se rió y susurró algo, y él volvió a apretarle la cintura como si nada hubiera pasado. No puedo describir con palabras la mezcla de emociones que sentí mientras caminaba entre la multitud hacia la puerta. La gente se hacía a un lado y me observaba. Cada paso era un recordatorio de la humillación, de cómo Marcos y sus amigos habían disfrutado mi sufrimiento como si fuera un juego. Mi celular no dejaba de vibrar con mensajes suyos, 15 en total antes de llegar a casa, reclamando que estaba arruinando su noche, que debía disculparme y que todos en la fiesta pensaban que yo estaba loca. Llegué a casa y apagué el teléfono, intentando recuperar un poco de paz, pero Marcos continuó su espectáculo en redes sociales, subiendo historias que mostraban su vida de soltero. Cada video un recordatorio de su desprecio. El martes llegó y, como había previsto, no pasó nada. No le escribí, no lo llamé, ni siquiera miré sus redes. Su incapacidad para comprender que yo no iba a ceder fue inmediata. El miércoles por la mañana, mi teléfono explotó con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de su parte. Al principio los mensajes parecían sus intentos habituales de razonar, pero pronto se volvieron desesperados y acusadores. Me decía que no podía entender por qué lo ignoraba, que su silencio le aburría, que estaba arruinando nuestra relación por una broma inofensiva. Cada texto era más intenso que el anterior,
pasando de la súplica al reproche, hasta el punto de afirmar que 2 años de su vida habían sido desperdiciados porque yo no podía perdonar un error. El jueves, su insistencia me estaba empezando a agotar, pero también me confirmaba algo: Marcos estaba acostumbrado a salirse con la suya. Creía que podía manipularme con mensajes interminables, apariciones inesperadas y la presión social de nuestros amigos y familiares. Y de alguna manera, estaba funcionando, pero yo ya había cambiado. No podía permitir que sus tácticas me doblegaran de nuevo. El viernes por la tarde, apareció en mi trabajo. Mi compañera Miranda me avisó y mi corazón se aceleró, porque ya sabía cómo terminaban estas visitas, con Marcos intentando recuperar el control de mi vida. Caminó de un lado a otro en el vestíbulo, pasándose las manos por el cabello, actuando como si estuviera preocupado. Cuando lo enfrenté, su rostro se iluminó, pensando que finalmente me doblegaría. Empezó a hablar de inmediato, intentando justificar sus acciones y pidiendo una conversación madura sobre nuestra relación. Le dije que podíamos hablar ahí mismo, delante de todos, porque había convertido nuestra relación en un espectáculo público. Su expresión cambió y trató de suavizarlo, diciendo que yo estaba siendo injusta y que solo quería disculparse como adulto. Pero cuando le pregunté cuál era exactamente la razón de su disculpa, la respuesta me congeló. Lamentaba que yo hubiera malinterpretado su broma y que mis sentimientos se hubieran herido. No se disculpó por besar a su ex frente a mí, ni por humillarme en público, solo porque yo era demasiado sensible para apreciar su humor. Mi paciencia estaba en su límite. Le dejé en claro que lo nuestro había terminado, sin margen para segundas oportunidades, sin tiempo de reflexión. Su rostro pasó por confusión, incredulidad, enojo y finalmente una risa falsa, como si creyera que estaba bromeando. Intentó convencerme, diciendo que todo era un error, que solo fue un momento aislado provocado por el alcohol y sus amigos. Que yo estaba dramatizando todo. Entonces llegó la intervención familiar. Mi hermana Celeste me envió capturas del chat grupal donde Marcos y sus amigos se jactaban de ponerme en mi lugar, burlándose de mis emociones y planeando cómo manipularme para que cediera. Cada mensaje era una confirmación de que no solo había humillado deliberadamente, sino que había manipulado a terceros para que participaran o justificaran su comportamiento. Mi madre también intervino. Me llamó preocupada, porque la madre de Marcos le había contado una versión completamente diferente de los hechos, donde yo supuestamente estaba teniendo una crisis emocional y castigándolo con silencio cruel. Mi mamá, furiosa, la llamó para aclarar la verdad, y escuché toda la conversación. La madre de Marcos intentó sostener la narrativa de que yo estaba exagerando, que Marcos solo había sido víctima de mis celos y control. Mi mamá le explicó de manera firme que la humillación pública, los videos, los mensajes y la intención de manipulación eran hechos innegables. Pero no terminó ahí. Mi papá me llamó para decirme que Marcos había aparecido en nuestra casa queriendo hablar de hombre a hombre. Me contaron cómo había intentado convencer a mi papá de que yo estaba equivocada y que él solo buscaba resolver las cosas. Lo que mi padre escuchó fue una versión completamente manipulada, yo controladora, celosa, incapaz de razonar, y Marcos como víctima que solo quería salvar la relación. Cuando llegué a contarle toda la historia a mis padres, sus expresiones cambiaron por completo. Mi papá estaba furioso, y mi mamá mostró las capturas del grupo de chat. Al ver los mensajes y la evidencia, mi papá lo confrontó directamente. Marcos intentó justificarse diciendo que todo era charla de hombres, bromas sin importancia, presiones del grupo y que solo había querido proteger mi reputación. Pero la mentira estaba al descubierto. Cada palabra, cada video, cada mensaje mostraba que había planeado deliberadamente humillarme y luego manipular a nuestras familias. Finalmente, mi papá le dijo que no volviera a contactar a nuestra familia jamás. Marcos colapsó, enviando mensajes a todas horas, rogando, amenazando, intentando minimizar los hechos, y asegurando que yo estaba destruyendo nuestra relación por un error. Sus mensajes pasaban de la súplica al reproche más intenso, intentando convertir la situación en su víctima. Pero yo había aprendido a no ceder. Había tomado control de la situación y sabía exactamente lo que iba a hacer. El jueves por la tarde decidí que ya había esperado suficiente. Marcos creía que podía manipularme, que podía aparecer en mi vida y en la de mis padres para intentar que lo perdonara, y yo estaba cansada de sus juegos. Tenía que poner fin a todo esto de una vez por todas, y hacerlo de una manera que dejara en claro quién realmente tenía el control. Le envié un mensaje para que nos viéramos el sábado. Le dije que quería hablar, no para reconciliarnos, sino para entender de una vez por todas lo que había pasado esa noche en la fiesta y cómo había llegado todo a ese punto. Marcos aceptó enseguida, probablemente pensando que finalmente iba a ceder como siempre. No tenía idea de lo que había preparado. Llegué a su departamento a las 2 de la tarde.
Se notaba que había hecho un esfuerzo. Su apartamento estaba limpio, él se veía arreglado, incluso intentaba actuar preocupado y atento, como si no hubiera sido el mismo que me acosó con mensajes a las 4 de la mañana. Me ofreció café y comenzó a hablar, explicando cómo todo se había salido de control, que el beso con Sabrina fue un error por alcohol y presión de grupo, y que no tenía intención de herirme. Intenté mantenerme calmada y escucharlo, haciendo preguntas concretas sobre lo que había sucedido y los mensajes de sus amigos. Lo que Marcos no esperaba era que yo supiera todo. Tenía un plan desde el inicio, quería que admitiera la verdad frente a mí, y esa verdad quedaría registrada para siempre. Le pedí que me mostrara los videos que tenía de la fiesta, los clips que sus amigos le habían enviado, para entender mejor su versión. Vaciló, claramente incómodo, pero al final aceptó. Empezamos a ver los videos. Los primeros mostraban cómo bailaba con otras mujeres frente a mí, mis gestos de incomodidad, las bromas de Dylan y Raúl sobre hasta dónde podía provocarme. Luego venía Sabrina, claramente coqueteando, y Marcos correspondía con intención. En uno de los clips se le ve claramente agarrándole el trasero, mientras ella lo restriega y él la besa con fuerza, con sus amigos grabando y gritando que me lo merezco. Otro video mostraba cómo continuaban besándose después de que yo me había ido, Raúl grabando y diciendo que subiera el video para que viera lo que se perdía. Mientras los veía, Marcos intentaba minimizar todo. Decía que se veía peor en cámara, que estaba borracho y que sus amigos solo decían tonterías. Pero yo sabía exactamente lo que estaba viendo: crueldad deliberada, humillación planeada, diversión a mi costa. No había excusa posible. Entonces saqué mi teléfono y le mostré la grabación de nuestra conversación mientras veía los videos. Cada admisión, cada intento de justificar su participación en el plan de Dylan, cada palabra intentando minimizar sus acciones, estaba grabada. Su rostro se quedó blanco. Empezó a balbucear, intentando culparme, diciendo que lo había grabado sin su consentimiento. Le recordé que en nuestro estado basta con el consentimiento de una sola de las partes, y que yo tenía derecho legal a registrar lo que ocurría en nuestra conversación. Le expliqué que su propia confesión, combinada con los videos, demostraba sin lugar a dudas quién era realmente: alguien que planeó humillarme, manipuló a nuestras familias. Mintió sobre los hechos y se escondió detrás de excusas. Marcos entró en pánico, intentando arrebatarme el teléfono, rogando, amenazando, ofreciendo cualquier cosa para que no enviara los mensajes a nuestros padres. Pero yo ya estaba lista. Creé un grupo con ambos padres y envié un mensaje detallando todo lo que había descubierto, adjuntando los videos del beso, los clips donde me manosea después de que me fui y los fragmentos de nuestra conversación grabada. Marcos perdió completamente el control, suplicando, intentando minimizar la situación, rogando que no lo hiciera. Pero yo sabía que había llegado el momento de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Las respuestas de ambos padres no tardaron en llegar. Mis padres mostraron apoyo absoluto. Los padres de Marcos reaccionaron con incredulidad y vergüenza, comprendiendo la magnitud de su comportamiento y lo que habían sido testigos. Marcos estaba desesperado, intentando manipular la narrativa y decir que los videos eran falsos o sacados de contexto. Intentó negociar, prometer cualquier cosa a cambio de mi silencio. Pero no había nada que negociar. Su colapso era total. Salí de su departamento con la sensación de poder absoluto. Marcos me seguía hasta la puerta, lanzando amenazas y suplicando. Le dije con firmeza que era la última vez que hablaríamos, que si volvía a contactarme a mí, a mi familia o a cualquiera de mi entorno, presentaría cargos por acoso. En el camino a casa, sentí una mezcla de adrenalina y satisfacción. Finalmente había logrado exponer la verdad, defenderme y recuperar el control que él intentó arrebatarme durante meses. Cuando llegué, mis padres me abrazaron y se disculparon por no haber comprendido la gravedad de la situación desde el inicio. Mi papá dijo que estaba orgulloso de mí por enfrentar la verdad y actuar con inteligencia. Mi mamá se aseguró de comunicarles a los padres de Marcos que no permitiría más manipulaciones. Celeste me envió capturas del grupo de chat de los amigos de Marcos, quienes ahora estaban enterados de lo que realmente había pasado. Marcos había quedado completamente aislado, sin redes sociales activas, sin aliados, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Nunca tuve que recurrir a nada ilegal o poco ético. Solo utilicé su propio comportamiento y sus propias palabras para revelar su verdadera naturaleza. Él mismo se destruyó al ser exactamente lo que siempre había sido, un manipulador que creía ser más listo que todos los demás. Marcos pensó que podía humillarme y manipular a nuestras familias para que lo perdonara, pero subestimó completamente quién estaba frente a él. Después de enviar los videos y las grabaciones a ambos padres, todo explotó de manera inmediata. Las respuestas comenzaron a llegar casi al instante.
Mi mamá escribía cosas como cuánto lamentaba que hubiera pasado por eso y que estaban en camino para apoyarme. Mi papá solo puso que Marcos estaba completamente muerto para ellos. Los padres de Marcos quedaron en shock, avergonzados y furiosos. Su madre me escribió pidiendo que nos viéramos de inmediato para hablar sobre la situación. Su padre escribió que estaba disgustado con lo que acababa de ver y que Marcos no era el hijo que habían criado. Marcos estaba en pánico total. Me suplicaba, intentaba convencerme de que los videos eran falsos, sacados de contexto o manipulados. Prometía cualquier cosa a cambio de que los eliminara. Le respondí que no había nada que arreglar, que esto era exactamente lo que merecía. Él había decidido humillarme públicamente, manipular a nuestras familias y mentir sobre todo, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Salí de su departamento con una mezcla de adrenalina y satisfacción, sintiéndome increíblemente poderosa. Marcos me seguía hasta la puerta, lanzando amenazas y rogando. Le dije con absoluta claridad que era la última vez que hablaríamos, que si volvía a contactarme a mí, a mi familia o a cualquiera de mi entorno, presentaría cargos por acoso. Al llegar a casa, mis padres me abrazaron y me felicitaron por cómo había manejado la situación. Mi papá estaba orgulloso de que no solo me defendiera, sino que también lograra exponer la verdad. Mi mamá se aseguró de que los padres de Marcos comprendieran la gravedad del comportamiento de su hijo y que esto no podía repetirse. Celeste me envió capturas del grupo de chat de Curtis, Dylan y Raúl, quienes ahora sabían exactamente quién era Marcos. Su reputación quedó completamente destruida entre sus amigos, quienes se dieron cuenta de que lo que él había mostrado de sí mismo no era solo una broma o un error, sino una conducta deliberada y cruel. Marcos no publicó nada en redes sociales desde entonces. No hubo historias, publicaciones ni comentarios. Su mundo, que él pensaba que podía controlar y manipular, se derrumbó con sus propias manos. Cada intento de manipulación, cada mensaje desesperado, cada excusa fue usado en su contra, demostrando que su comportamiento no tenía justificación y que había perdido por completo cualquier autoridad moral sobre mí. Nunca tuve que hacer nada ilegal ni poco ético. Solo utilicé la evidencia que él mismo había creado, su propia confesión y los videos de su crueldad deliberada. Marcos se destruyó a sí mismo siendo exactamente lo que siempre fue, un manipulador que cree que puede salirse con la suya, que piensa que es más inteligente que todos los demás. He terminado con la novia comprensiva que siempre cedía y pedía segundas oportunidades. He terminado de dejar que alguien me trate como un objeto de diversión. Marcos pensó que podía humillarme y luego usar a nuestras familias para presionarme a perdonarlo. Pensó que yo era lo suficientemente débil como para arrastrarme de nuevo hacia él, como antes. Ahora estoy en control, y mi lugar está claro. No me humillará, no me manipulará y no tendrá nunca más poder sobre mí. La justicia no vino de una venganza impulsiva ni de nada ilegítimo, sino de exponer la verdad con claridad, usando exactamente lo que Marcos había hecho y dicho. Su intento de jugar conmigo y con quienes nos rodean se convirtió en su propia ruina, y yo finalmente pude cerrar este capítulo con la fuerza y la dignidad que él nunca respetó.